un vencedor, nada autoridad, tengo la autoridad para quebrantar, para deshacer toda obra de maldad. Me ha dado el poder, no tengo de qué temer. Yo sé quién soy en él, redimido hijo de Dios. La victoria mía es, la victoria mía es, pues Él la ganó por mí, pues Él la ganó por mí. Soy vencedor, más que un vencedor, me ha dado autoridad, tengo la autoridad para quebrantar, para deshacer toda obra de maldad. Soy vencedor, más que un vencedor, me ha dado autoridad, tengo la autoridad para quebrantar, para deshacer toda obra de Gracias, Padre. Soy vencedor, más que un vencedor, me ha dado autoridad, yo tengo la autoridad para quebrantar, para deshacer toda obra de maldad. Soy vencedor, más que un vencedor, me ha dado autoridad, tengo la autoridad para quebrantar, para deshacer toda obra de maldad. Así es, Señor. Qué bendición, mis amados hermanos, de hoy estar reunidos para adorar al Señor, para orar por las peticiones, para clamar y para escudriñar la palabra de Dios. Qué bendición. Un saludo muy especial a la Iglesia Casa de Oración Pan de Vida. Y si esta palabra, que estoy muy segura, va a ser de edificación para tu vida, compártela. Compártela porque vamos a transmitir en vivo, y aún después del en vivo también es una excelente oportunidad para que otras personas conozcan y reciban el mensaje que va a ser predicado el día de hoy. Y vamos a empezar este día, esta tarde, esta noche, orando al Señor y clamándole a Él para que Él sea con nosotros, para que Él sea guiándonos, para que Él sea hablándonos, para que Él sea enseñándonos y para que Él sea ayudándonos en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Padre Santo, gracias por este día. Yo te pido, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos entiendan, Señor, que tú les has dado autoridad, Señor, espiritual, Padre, en el reino de los cielos, Señor. Padre, que ellos sean obedientes a ti, Señor, que se sujeten a ti, a tu autoridad, que sean obedientes, Señor, para que en verdad puedan tener autoridad. Para que en verdad, Señor, Padre, su oración llegue. Padre, para que realmente su testimonio sea poderoso, tanto sus palabras, sus obras sean poderosos aquí en la tierra.
Yo te pido que guardes a tu iglesia. Yo te pido que sea una iglesia que se sepa mover, Padre, como tú quieras, Señor. Que sea manejable, que sea sensible a tu voz, Señor. Yo te pido que abras esos oídos, que tu palabra llegue, que tu palabra, Señor, produzca cambios, Padre, genuinos en cada persona que está acá. Que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo, Señor, de nosotros, Señor. Que realmente podamos dar fruto. Yo te pido, Señor, que nos sujetemos a ti, Señor, en toda ocasión y en toda oportunidad, Señor. Y levanta una iglesia, Señor, que no tenga temor, Señor, sino una iglesia valiente, Señor, que ponga en práctica, que ponga en obra, Señor, los dones que tú les has dado, Señor. Padre, porque en tu iglesia has derramado dones, Señor. Padre, no permitas que el temor, Señor, haga que ellos escondan los dones que tú les has dado, Señor. Que nosotros somos luz, Padre, para alumbrar, Señor, en estos tiempos. Somos luz en medio de las tinieblas, Señor. Y que no tenemos que tener temor, Padre, de lo que hay en el alrededor, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Y Padre, porque también nos has dado autoridad, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Aún autoridad, Señor, en la enfermedad. Y yo te pido, Señor, que mis hermanos entiendan, Señor, también que ellos tienen autoridad, Señor, sobre la enfermedad el día de hoy. Y yo te pido, Señor, que hoy hagas algo nuevo en nosotros. Que hoy, Señor, derrames aceite fresco sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi vida. Porque, Padre, cuánto anhelamos que renueves, que restaures, que hagas algo nuevo, diferente. Y yo te pido que ese aceite lo derrames sobre la cabeza de mis hermanos, Señor. Y vamos a continuar adorando al Señor en este tiempo. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré, Jesús. Así es, Señor. Queremos ser testigos de tu poder, Señor, aquí en la tierra. En mi corazón hay un clamor, Como iglesia clamamos. deseo
Gracias por este tiempo, Dios, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor. Y así como te cantábamos, Dios, el día de hoy, hacemos esa oración. Queremos más de ese aceite fresco tuyo, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, que es un aceite, Padre, que corra, como dice el Salmo 133, desde la cabeza hasta las vestimentas, Señor. Desde la cabeza a los pies. Queremos ser ungidos por ti, Señor. Danos ese regalo, Dios, como iglesia. Y queremos más. Y queremos aceite fresco sobre nosotros, Señor. Señor, hoy vamos a empezar este culto, esta enseñanza, Señor, y está en tus manos. Y vamos a hablar precisamente de la unción, de la autoridad y del poder. Y es muy difícil, cuando estaba preparando este mensaje, poder separar lo que era la autoridad de la unción. Porque para tener autoridad también uno tiene que estar ungido por Dios. Para que haya autoridad y haya poder, tiene que darse todos estos elementos. Y Jesús cumplió a cabalidad todos estos elementos. Jesús fue ungido por Dios. ¿Y qué es la unción? Porque mucho se habla en la palabra de Dios de la unción y en las iglesias, pero en realidad a veces no sabemos qué es la unción. Y vine a traerles, digamos, el concepto y la aplicación de lo que es la unción en la palabra de Dios. La unción no es una mera habilidad natural, no es un profesionalismo, no es algo externo, no es la oratoria, no es la formación, digamos, que pueda ser incluso eclesiástica. Eso no es la unción. Tampoco es el reconocimiento hacia una persona de. Tampoco es el reconocimiento de una organización de. No es el resultado de una educación, ni de ni la manifestación de la religiosidad de las personas. No. La unción va más allá. La unción va más allá de lo que vemos hacer o decir a una persona. No es gritar, no es callar, es el Espíritu Santo sobre la persona. Eso es la unción. La unción proviene y fluye de Dios, pero no es sobre cualquier persona. Para que la gente pueda decir que es ungida por Dios, solamente tiene que darse un requisito muy especial. Que haya un quebrantamiento y que haya un corazón quebrantado y humilde delante del Señor. Así que no fluye en cualquier persona. Si no se da esto, no puede fluir. Entonces, en el Antiguo Testamento se hablaba y se esperaba al Mesías. ¿Y el Mesías qué significaba? Al ungido, que reposaba el Espíritu Santo sobre él. Cuando una persona es ungida, el Espíritu Santo está sobre él para capacitarlo de una manera especial, para que así cumpla una determinada función. Y Jesús fue ungido por Dios. Y eso se profetizó en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, cuando se hablaba de la profecía del Mesías, en Isaías 61, versículo 1, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos. ¿Para qué fue ungido? Para eso, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Y eso se cumple en el Nuevo Testamento, y lo vamos a leer en Lucas 4:18, que dice, lo mismo lo dice Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y lo mismo que habíamos dicho en Isaías. Ahí se está haciendo cumplimiento de eso. Entonces, es muy parecido la unción, es muy parecido el poder. Porque cuando se habla de poder, se habla de la capacidad. Cuando se habla de autoridad, se habla de habilidad. Pero ¿qué es lo que nos capacita? La unción y el Espíritu Santo que está sobre nosotros. Es lo que nos cubre, el que nos arropa y el que permite esa unción, que las características del Espíritu Santo de Dios puedan reposar y puedan reposar sobre nosotros. Características del Espíritu Santo impartidas a nuestro espíritu. ¡Qué bendición! Sencillamente la unción, mi amado hermano, es la habilidad para obtener grandes resultados. Grandes resultados de pronto, pero esa persona no hizo nada, nada más oró y sanó tantas personas, y esa es la unción. Es la unción.
A veces las personas piensan que es con un esfuerzo carnal o con un esfuerzo humano, pero no es así. Es algo espiritual que el Señor, con el cual el Señor reviste a sus hijos. Esa es la unción. La unción es lo que permite, y vuelvo y repito, tener grandes resultados en aquellos que hacemos. Tenemos que saber para qué el Señor nos ha ungido, para qué el Señor nos ha llamado. Entonces, esa unción, y quiero leerles Isaías 10:27, quiebra, rompe todo yugo. Y dice, el yugo se empobrecerá o se pudrirá por causa de la unción. Hay veces que nosotros no podemos hacer algo o no estamos capacitados, o a veces pensamos, no vamos a dar la talla, no tengo la unción, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad. Pero cuando está la unción del Dios vivo, del Dios santo, eso se rompe y pesa la unción y pesa lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que unge a sus hijos. Y quiero que hoy hablemos acerca de la unción. Y en el Antiguo Testamento se habla de 3 unciones, de una forma muy especial. Se habla de la unción del leproso, se habla de la unción del sacerdote y se habla de la unción del rey. Y cada uno tiene una simbología especial que se cumple en el Nuevo Testamento. Y todo esto para ilustrarnos lo que en realidad es, para especificarnos y para hacernos, digamos, un estudio bíblico de lo que significa la unción. Y quiero que hoy empecemos hablando acerca de la unción del leproso. Y eso está en Levítico 14. Y es parte de la ley y es cómo Moisés empieza a describir cómo se debe, digamos, hacer la limpieza o cómo se debe restaurar a una persona que ha padecido de lepra. Esta era una enfermedad, pero todo tiene un significado. La lepra, ¿qué significa? Significa el pecado. Pero esta persona dejó de tener lepra. Entonces, en ese contexto, cuando ya deja de tener lepra, se realizan una serie de leyes y una serie de normas que se deben cumplir. Y esas normas que se deben cumplir son las que están descritas en Levítico capítulo 14. Y si usted quiere, leemos parte de eso. Vamos a buscarlo para que seamos más ilustrativos de lo que dice la palabra de Dios. Quiero que lo busquemos. Levítico 14. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. O sea, que el leproso ni siquiera estaba dentro del campamento del pueblo de Israel. A los leprosos los tenían excluidos y además de eso, cuando un leproso estaba cerca de otras personas, este leproso debía gritar que era inmundo y que por favor las personas que estaban cerca debían alejarse de él. Él gritaba, inmundo, inmundo. Entonces, por eso estaba él lejos del campamento. ¿Qué hacía el sacerdote? Se acercaba, fuera del campamento, se acercaba a inspeccionar que efectivamente el leproso ya no era leproso. Entonces, este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, y grana e hisopo. Entonces ahí luego se empieza a hacer todo lo que tiene que ver con la preparación del leproso, que es más que el paso de la muerte, y estamos hablando en términos espirituales, de la muerte a la vida. Y se van a cumplir todos los requisitos de Jesús en esta ilustración de la limpieza del leproso y cómo es ungido por el sacerdote. Entonces aquí les puedo leer que rociará 7 veces, versículo 7, 7 veces sobre él que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y le soltará la vecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará al campamento y morará fuera de su tienda 7 días, y el 7º día raerá todo su pelo, su barba, las cejas y sus ojos. Y al 8º día, voy hablando nada más para ilustrarles, voy saltando versículos, tomará 2 carneros sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa, y una flor de harina para ofrenda, amasada con aceite, y un lob de aceite. Y el sacerdote que le purifica representará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas de la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces aquí se habla también de un sacrificio que va a hacer el sacerdote
va a haber también un derramamiento de sangre y un sacrificio que se va a presentar. Usted, si quiere, puede continuar leyendo cómo fue todo eso del leproso. Entonces, ¿qué hablamos acerca de la unción que se va a derramar sobre una persona que está en pecado, que está en inmundicia, pero que decide arrepentirse? Que efectivamente se va a dar. Entonces, esto que estábamos hablando era como una ley de la limpieza, de cómo se iba a producir, de cómo iba a volver a entrar al campamento. Y sin embargo, si vemos en el Antiguo Testamento, esta es una ley que está ahí, pero no se describe ninguna historia que hable sobre un leproso que haya sido limpiado. Nada más está esa ley. Para que nos va a ilustrar todo lo que tiene que ver con la limpieza espiritual y con la unción de una persona que está inmersa en delitos y pecados, pero que por la sangre de Cristo y por la unción de Cristo sobre su vida entra a ser limpio, entra a ser libre. Entonces es curado. Y aquí vamos a ver, la sangre derramada representa el derramamiento de la sangre de Cristo. El arrepentimiento y la confesión. Cuando se derrama el agua, representa incluso el bautismo. La unción con aceite tipifica la obra del Espíritu Santo en la experiencia de nuestra salvación. Entonces aquí vemos simbólicamente lo que pasa con una persona que no conocía de Dios, que estaba en pecado, pero que llega a ser limpio y ungido por el Señor, lavado con su sangre, con agua viva y ungido con aceite fresco del Señor. Entonces vemos que esta fue la unción del leproso, y es la unción que la mayoría o que todos tenemos que tener. Todos empezamos en el mundo, pero llega Cristo y hace su obra extraordinaria en nuestras vidas, nos cambia, nos limpia, nos muda, nos hace diferentes, y es porque esa unción y esa sangre está sobre nosotros. Porque el propósito también de la unción, y lo vamos a ver más adelante, es mudarnos y cambiarnos de quienes somos. Una cosa éramos antes de estar ungidos por Dios, pero una vez somos ungidos, llevamos a cabo a cabalidad. Y aunque no tengamos antes no hubiésemos tenido la capacidad, la unción nos capacita porque es el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y vamos a hablar acerca de la unción sacerdotal. Que si usted la mira en la palabra de Dios, esa unción va a representar la comunión con Cristo. Y el caso más emblemático, usted y yo lo conocemos, que es el caso de David cuando es ungido por el profeta Samuel para que sea rey. Pero quiero leerles también 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque no es algo que nosotros hagamos con nuestro propio esfuerzo, porque lo que nos va a limpiar es Cristo. Lo que nos va a ungir es Cristo. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Entonces el Señor nos llama a nosotros, que ya hemos sido limpiados también como esos leprosos, nos manda y nos pone sobre nosotros, nos cambia, y de leprosos podemos estar llamándonos sacerdotes y podemos estar llamándonos también reyes, como lo decía en la segunda de Pedro. Y es bonito entender que la unción se derrama sobre la cabeza. Y cuando veía hace mucho tiempo, encontraba que a las ovejas también se le ungía por la cabeza. ¿Y por qué? Para evitar que gusanos entren y hagan daño en la cabeza de las ovejas. Pero también ahí se unge a los reyes, se unge a los profetas, se unge, es en la cabeza, cerca del oído, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces esa unción de nuestra cabeza nos va a cambiar. Y quiero leerles el Salmo 133 que ya les había comentado, versículo 2. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Así debe ser la unción. Desde aquí hasta yo digo que hasta los pies, porque los pies también fueron ungidos, y el ejemplo de esa unción fue Cristo. Cristo, cuando fue ungido los pies con un perfume costoso, muy valioso. ¿Por qué? Porque la unción cuesta, y cuesta mucho. La unción no es algo que se va a regalar así porque sí. Es una unción, es algo
que vale mucho. Y para obtenerla debemos negarnos a nosotros mismos para que se haga la voluntad del Padre. No lo que yo quiero, sino la voluntad del Señor. Allí es cuando adquirimos la unción. Usted quiere recibir la unción, pues niéguese a sí mismo, haga lo que Dios diga, y ahí, obediente al Señor, usted va a tener autoridad, usted va a tener poder, y puede decir que está ungido por el Señor para algo especial, para no lo profano, para no lo sucio, para no lo vulgar, sino para cosas santas, porque el Señor aparta para sí lo que es de Él, lo santifica, lo purifica. Y aquí voy a leerles Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas en los montes. Y continuando con la unción del rey, yo quiero que usted analice conmigo todo lo que tiene que ver con la unción del rey y los elementos que se están describiendo en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Como ya les había dicho, el corazón contrito, ahí el corazón que se humilla al Señor, ahí es cuando estamos dando paso para ser ungidos por Dios. Y envió por él y lo hizo entrar, y era rubio de ojos, versículo 12, y bien parecido, y el Señor le dijo, levántate, úngele, porque este es. Versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y mira lo que pasa cuando fue ungido. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante vino poderosamente. Y el Espíritu del Señor, versículo 4, dice, se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Versículo 15. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios le está atormentando. Esto para indicar que, con la palabra de Dios, que la unción se pierde, que la autoridad se pierde. Y que sí, el Señor da la unción, el Señor da la autoridad, pero también la quita, porque el Señor es el que pone y quita reyes. Él nos ha dicho a nosotros que somos reyes y sacerdotes, pero apartados y santos para un Dios vivo. Pero si no estamos apartados, si no somos obedientes a Dios, obviamente no vamos a tener autoridad. Si no nos hemos parado en la brecha y hemos dicho no al pecado, voy a hacer lo que el Señor dice, no voy a tener la unción de Dios. El Señor no me va a capacitar para hacer algo que está fuera de su voluntad. Entonces Saúl perdió la unción. Y quiero ilustrarles lo que es la unción. Ya habíamos dicho que la unción es la capacidad de poder hacer grandes cosas, de poder hacer, hacer algo y obtener resultados que sean más allá de lo esperado, que nos capacita para grandes resultados. Pero un ejemplo de esto es lo que hacía David. Y estábamos hablando, mis hermanos, de que el Señor lo usaba a él de una manera especial porque él era un adorador. Él era un hombre de Dios entregado y en adoración. Y uno de los ejemplos de ser ungido por Dios y que hay unción, y usted quiere saber cuándo una persona es ungida, cuando hace algo y obtiene grandes resultados, ya les había dicho, pero cuando puede que David de pronto no hubiera sido un músico profesional, hubiera sido un hombre que haya estudiado en grandes conservatorios, no, sino que simplemente él cogía el arpa y esos demonios y eso que atormentaba a Saúl huía. Era un hombre ungido por Dios. Y voy a leerles esa cita bíblica. Primera de Samuel, versículo 16, al capítulo 16, versículo 23. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tocaba el arpa y la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Y otro de los ejemplos y casos de que una persona está ungida por Dios es incluso cuando de pronto usted ve cómo esa persona llevó un mensaje tan maravilloso si no se preparó la unción sobre él. Una persona llena de Dios, del Espíritu Santo. Cuando el mensaje es predicado trae grandes resultados, cuando realmente se predica la palabra y eso hubo un cambio especial en la vida. Esa persona ha sido ungida por Dios para predicar la palabra de Dios, para que esas cosas sucedan en la tierra.
Cuando el líder de pronto siente la necesidad de orar por una persona o por las necesidades particulares, y ahí se siente y se ministra a la congregación. Entonces, también quería compartirles a usted el caso de cuando Saúl fue ungido. Saúl, usted recuerda que fue ungido por la petición del pueblo que querían un rey. Pero mire y analice lo que pasa y la importancia del corazón para la unción y lo que sucede. Dice 1 Samuel capítulo 10 del versículo 6 y versículo 9. El versículo 6 dice esto: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Se le estaba diciendo a Saúl que en ese momento él iba a recibir el Espíritu Santo y lo que él era antes no lo iba a volver a hacer, iba a ser otro hombre. Y leamos el versículo 9, dice: y aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas las señales acontecieron en aquel día. El Señor lo cambió, fue un hombre diferente. Si era un hombre carnal, ahora tenía un corazón para Cristo, ahora tenía un corazón para hacer la voluntad de Dios. El problema fue que no perseveró, por eso perdió la unción. Dios da y quita la unción y la autoridad. Y quiero leerle Daniel capítulo 2 versículo 21. Él es quien cambia los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. También, mis amados hermanos, es importante perseverar. Decimos, es que ya yo soy yo, la unción. Ojo, cuide la unción que Dios ha derramado sobre su vida. La autoridad viene, puedo decirlo así, a manera de ejemplo y de explicar el tema de lo que es la autoridad y la diferencia con la unción. Luego de la unción viene sobre nosotros la autoridad, que es parte de lo que recibimos al ser ungidos por Dios, al ser comisionados por el Mesías para pregonar el Evangelio. Y ahí se habla en Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice: pero recibiréis poder, y eso le está hablando, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Somos testigos de Dios y de su poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bendición y qué importante y qué bonito es saber que tenemos poder, que tenemos autoridad dada por Dios. Y la autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o para ejercer mando. Digamos que es lo que se le entrega a una persona para que, por un lado mandar y por el otro lado sea obedecido. Usted se da cuenta que de pronto usted conoce a personas, que esa persona habla y todas las personas quedan, pero habló fulanito, voy a hacerlo. ¿Pero por qué? Porque esa persona tiene algo especial de Dios. Esa persona lo que tiene es autoridad. Y hay algo muy parecido, y el poder y la autoridad se parecen muchísimo. Y quiero empezar a hablarles y definirles lo que es el poder y la autoridad. El poder es la capacidad para imponer comportamientos a otros, a veces venciendo grandes resistencias. La persona tiene el poder para hacerlo. Dios tiene todo poder porque Él es todopoderoso. El poder puede estar respaldado por una autoridad. Una persona que tiene poder puede estar respaldada por una autoridad cuya naturaleza puede ser diferente, o simplemente puede apoyarse en la mera fuerza. Yo tengo el poder. Puede que yo esté respaldado por una autoridad, o sencillamente tengo la fuerza para hacerlo. Ahí vemos lo que es el poder. Dice que vamos a hablar acerca de la autoridad. Es la capacidad de conseguir obediencia por cierta capacidad intrínseca en una persona, o de contenido, o por el contenido que está proponiendo. La autoridad puede estar desprovista de poder social, o puede estar desprovisto, digamos, de esa coerción, porque precisamente muchas personas hablan, pero si a ti no te están obligando a hacerle caso a lo que dice esa persona, ¿por qué le estás haciendo caso? Te está obligando. No, yo lo estoy haciendo porque quiero. Entonces, cuando no hay esa coerción o ese poder sobre una persona, estamos hablando que esa persona tiene autoridad, y es muy parecido a lo que es autoridad moral, que simplemente requiere de la coherencia personal y de la ejemplaridad. Y la autoridad de autoridad es Jesús. Jesús tenía una autoridad tan implícita que fue chocante en su época para las personas que veían que Él hablaba, que Él decía, y la gente obedecía.
y tuvo muchos problemas. Los fariseos, que eran los considerados quienes tenían la autoridad total, quienes lo que manejaban la ley, quienes que manejaban en ese entonces la Torá, quienes sabían todo lo de la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Jesús predicaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Jesús era figura, es en estos tiempos figura de autoridad. Él no impuso ni obligaba a nadie a que le siguiera, a que hiciera lo que el Padre le decía. Él hablaba y era obedecido. ¿Podía o no podía Cristo obligar a las personas? Podía. Pero Él no lo hizo. Él no era necesario. Era lo que había en Él, esa autoridad nata, intrínseca que había en Cristo. Entonces, siempre se le cuestionaba a Jesús por qué hacía esas cosas. ¿Quién le había dicho a Jesús que hiciera, que predicara, que hablara, que sanara? ¿Quién? Y yo quiero que usted me acompañe porque pienso que es importante que leamos esa cita bíblica. Y si tiene Biblia, me acompaña desde su casa a Marcos, capítulo 11. Vamos a buscarlo en la Biblia. Marcos, capítulo 11, del 28 al 33. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte y se echa al mar, y no dudar en su corazón, será hecho. Bueno, esta creo que no es la cita bíblica, pero la cita bíblica es la que habla sobre que le llegan los escribas y los fariseos, ¿en qué nombre estás haciendo tú estas cosas? Y es cuando se le cuestiona, y Cristo le responde lo siguiente, le responde y les dice, el bautismo de Juan era por Dios o por los hombres. Y aquí es importante porque se le estaba cuestionando la autoridad a Cristo. Y la pregunta textual de la cita bíblica que les quiero traer a colación es, ¿con qué poder haces estas cosas? Y se le está cuestionando la autoridad a Cristo. ¿Por qué? Porque él no tenía, digamos, la autoridad tradicional que podría tener o los conocimientos de un escriba. Y por eso era cuestionado. ¿Por qué Cristo? Entonces en los evangelios se usa esta palabra para referirse a lo que estaba viviendo o para tratar de explicar la autoridad, la unción que tenía Cristo. Exousia, algo así es la pronunciación, pero una palabra griega que indica que la procedencia era algo que sale de adentro, que había en él, que Dios había depositado dentro de Jesús. De ahí salía esa autoridad. Y esa también era una palabra que se usaba para expresar una profunda experiencia con Dios, que se le confiere una libertad y una autoridad nata. Cristo tenía autoridad, era un hombre metido con Dios. Él sabía que era hijo de Dios. Entonces la autoridad de Cristo era una autoridad espectacular, era una autoridad suprema, que incluso era lo que generaba tal autoridad, era un celo, envidia grande entre los fariseos y los escribas. Tanto así que se iba al punto, a lo que era esa autoridad, y se quería desacreditar esa autoridad que tenía Jesús, diciendo que él actuaba no bajo el poder y la autoridad de un Dios santo y bueno, sino bajo la autoridad de Belcebú. Y voy a leerles la cita bíblica, Mateo 12, versículo 24, léala en su casa. Ahí se decía, pero ¿en qué poder? Y Cristo empieza a decirles, si eso llegase a acontecer, si eso es así, como ustedes dicen, la verdad es que ese reino estará dividido contra sí mismo. Si yo llegase a expulsar demonios, el nombre de Belcebú. Y Cristo le decía que ese no era, que él hace eso es porque el reino de los cielos ha venido a la tierra. Entonces, vamos a continuar. Y ya vemos cómo se cuestionaba la autoridad espiritual de Cristo. Y se hablaba de que él tenía algo especial. En Marcos capítulo 1, versículo 22. Anótelo si lo quiere tener, digamos, y estudiar un poco en sus hogares lo que es el tema de la autoridad. Dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él era algo especial de Dios que había sobre él. Porque es que, ¿sabe qué, mi hermano? Él era el ungido. Entonces, en Marcos capítulo 1, 27, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad manda hasta que los espíritus inmundos le obedecen. Y esto para traer a colación, ¿qué cosa, mis hermanos? Que Jesús tenía autoridad sobre los demonios y tenía autoridad sobre las enfermedades. Y más adelante vamos a leer esa cita bíblica aquí. Y una de las cosas que se cuestiona la autoridad de Cristo es precisamente porque
Él estaba haciendo cosas que el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a ver. Él incluso sanaba en momentos que a las personas les parecía, pero ¿por qué va a sanar? ¿Pero por qué va a alimentar? Porque Cristo empieza a colocar su autoridad y aplicar la ley de la forma correcta y no como el legalismo que los fariseos y los escribas estaban haciendo ver de qué era la palabra de Dios. Entonces se le cuestionó mucho a Cristo el tema de que Él era un hombre misericordioso aun que fuese el día de reposo. Él hizo muchos milagros de sanidad en los días de reposo. Al hombre que sanó de la mano seca, al paralítico de Betasda, y aún alimentó a sus discípulos en Mateo capítulo 12 del 1 al 8 cuando le dio de las gavillas. Y todo eso sucedió en el día de reposo. Y como Jesús estaba haciendo eso en el día de reposo y estaba en la ley escrita que no se podía hacer nada en el día de reposo, porque era un día exclusivamente para Dios, y se hacía la comparación, mis hermanos, usted recuerde que Dios duró 6 días trabajando el día de la creación. El primero, el segundo día, y Dios creó todo. Y al séptimo día reposó. Y Dios le explicaba y le pedía a su pueblo en el Antiguo Testamento que hiciera lo mismo. Y el pueblo de Israel no hacía nada, no se movía nada para hacer nada en el día de reposo. Pero resulta que ellos entendían, los legalistas, o las personas que estaban poniendo sus costumbres personales, sus deseos personales por encima del de Dios y aplicando la ley como ellos querían o como ellos creían que era lo correcto. Se criticó mucho a Jesús por eso. Y Jesús les empieza a mostrar algo diferente. Y esa ley en el Nuevo Testamento empieza a ser algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del día de reposo, porque en Cristo se cumple la ley, porque Él no viene a abolir la ley, Él viene a cumplirla y Cristo la cumplió. Y Dios descansó, escúcheme bien, Dios descansó el séptimo día. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque su obra fue perfecta, porque no había corrupción, porque no había pecado. Pero habiendo nosotros pecados, el séptimo día que era para la santificación, el Señor no descansa, el Señor sigue trabajando, el Señor sigue obrando. Y ya ahora obra por medio de nosotros, que somos sus hijos, y como Él quiere, y como Él ha repartido sus dones. Entonces, ahí vamos a leer, en esta cita bíblica que le acabo de leer, Lucas 6, en Juan 5 y en Mateo 12, esa explicación de que por qué, que le decían los fariseos que Él estaba violando la ley, que era la máxima autoridad. Y Dios les dice, no estoy cumpliendo la ley. Esto en verdad es la ley. Ustedes están inventando cosas que no están en la palabra de Dios. Y el hecho de que nosotros nos inventemos cosas que no están en la palabra de Dios, estamos yendo en contra de la autoridad de Dios. Y se lo decía el Señor. Eso no es así. Les voy a explicar lo que realmente significa la ley. Entonces, el Señor lo hizo y llevó nos explicó realmente lo que significaba la ley. Y quiero leerles y quiero que ustedes me acompañen en esta cita bíblica. Vamos a leerla para concluir el mensaje del día de hoy. Y quiero decirles que cuando Jesús fue cuestionado en el día de reposo, Él que dijo que Él era el dueño, el Señor del día de reposo, que Él estaba cumpliendo la ley. Y quiero que me acompañe a leer en Marcos capítulo 16 del 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y quitarán serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentándose a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaban en todas partes, obrando con ellos el Señor. El Señor, y hoy nos vamos con esta.
el Señor no cesa su obra, el Señor sigue actuando. Por eso es que ya no se habla de que no, de que hay que el día, no, Cristo vino a introducirnos a nosotros a su reposo. Y la obra que estaba simbolizando, mis hermanos, de los 6 días de Dios es la obra de Cristo en la cruz. Una vez se cumple eso, el Señor nos introduce a nosotros en su reposo. Cristo no invalidó, no violó ninguna ley, Él la cumplió. Cristo cumplió su palabra. Cristo, la autoridad suprema. Y para finalizar, quiero que usted me acompañe a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 en adelante. Entonces, oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué bendición, mis amados hermanos. Esta era la enseñanza del día de hoy. Quiero que continuemos, pero ahora clamando por las peticiones de la iglesia. Vamos a orar, mis amados hermanos. Bueno, hoy hemos tenido problemas con el internet, pero gloria a Dios que podemos transmitir con los datos. Por eso estaba con el celular de Vivi. Y quiero que usted vaya dejando sus peticiones para orar por ella. El Señor nos dice en su palabra que Él nos dio autoridad. Y lo leía Vivi, que nos leía en la cita bíblica, que nos ha dejado el poder. Y esas señales seguirán a todos los que hemos creído en el nombre de Jesús. Esas señales seguirán a todos los que creemos que Cristo es el ungido, y a través del Espíritu Santo Él hace prodigios, milagros, señales todavía. Y por eso queremos colocar cada petición que hace el pueblo, Señor, delante de tu altar. Amén. Queremos, oh Dios, darte toda la gloria, porque lo único que nosotros hacemos es orar, pero el poder viene de ti. Ese poder que te levantó de entre los muertos, ese poder intrínseco, esa autoridad la tienes tú, Cristo Jesús. Y nosotros hemos creído que tú eres el ungido, que tú eres el Hijo de Dios, y que todavía sigues haciendo señales, prodigios, milagros. Aleluya. Mari, te mando un fuerte abrazo. Me encanta verte por acá. Y vamos a orar porque el hijo de nuestra hermana Flor Peña tiene una entrevista de trabajo. Y ella está orando por eso. Señor, yo te pido, oh Dios, que le des una gracia especial a este muchacho, a este varón, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo puertas, Padre. Que seas tú dándole, oh Dios, la gracia de escoger esa obra o esa hoja de vida, Señor. Dale gracia delante de los hombres. Concédele el favor, Señor, para que él pueda acceder a un buen empleo, oh Dios. Un empleo digno, Señor. Un empleo remunerado para que pueda solventar sus gastos, Padre amado. Señor, que cuando él vaya a esa entrevista, seas tú, Señor, colocando gracia, esa gracia sobrenatural que solo viene a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sé tú, mi Dios de la gloria, con él. Que tu Espíritu Santo le ilumine, le dé entendimiento, y que sea tu Espíritu Santo contestando a través de su boca para que haya gracia, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, por el empleo de Shirley de Castro, Señor. Te lo venimos pidiendo hace mucho tiempo, Dios, pero no nos cansamos, Señor, de volverlo a pedir. Un día tú me diste una palabra que todo lo que pidiéramos en oración, tú me lo concederías, Padre. Señor, y hoy estoy orando con fe, creyendo que tú eres el ungido y que tú eres el que hace y que tú eres el que abre, porque dice que tú eres la puerta, Jesús.
Señor, te pido que ellos puedan entrar por esa puerta, el hijo de Flor y Shirley de Castro. Aún pongo a Natacha, mi hija, Dios, para que puedan entrar, Señor, por esa puerta y tú tengas un muy buen trabajo para ellos, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo puertas de bendición que el hombre no pueda cerrar, porque eres tú quien la ha abierto. Y cuando tú hablas, Señor, cuando tú ordenas, Señor, cuando tú decretas, todo el mundo obedece, Señor. Yo te pido por ellos tres, Señor, en el día de hoy, que están pidiendo trabajo, Señor. Que están, Señor, necesitados y que necesitan también la gracia y el favor tuyo para ser, Señor, requeridos en un trabajo. Dale gracias a esas hojas de vida que ellos han metido. Gracias, dale, Señor, el favor, oh Dios, que ellos necesitan para poder acceder a ese empleo que tú les tienes, Padre. Oh Dios de la gloria, sé tú, Señor, con ellos, bendito Dios, Señor. Sé tú, Señor, abriendo puertas de bendición, Señor. Han esperado, Dios, y han esperado y han confiado en ti. Hasta ahora tú has sustentado y no han tenido carencia de nada, Señor, pero llega el momento en que nuestra alma se abate y nos toca decir, como decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates si tú sabes quién es tu Dios, Señor? Y por favor, dales un buen empleo, que podamos acá, Señor, también hacer acción de gracias, Señor, por la respuesta a esas peticiones, Padre amado. Señor, pongo la vida de Amira Jacqueline Linero, Señor, por su salud, Padre. Tú sabes que está afectando su cuerpo, Dios, más que yo, aún más que los médicos, aún más que ella misma, Señor. Yo te pido que pases tu mano de poder, tu mano sanadora sobre la vida de Amira, Señor, y seas tú, Señor, tu poder sanador, Señor. Ese poder que hace 2000 años llegó a esta tierra a sanar en día de reposo, Señor, solo por amor. No le valía si la ley lo decía, porque vino a enseñarnos que el amor prevalecía sobre la ley, Señor. Señor, y hoy tú haces lo mismo. Yo te pido, Señor, que por amor, Señor, tú sanes a Amira, Señor. Seas tú pasando tu mano sanadora por todo su cuerpo, Señor, y que la cubras, que tu unción, que tu aceite fresco, la unja de la cabeza a los pies, Señor, y no pueda tener un ataque más del enemigo en su salud. Padre, tú dijiste que por tu llaga, por tu vida, porque tu cuerpo fue vuelto una llaga, nosotros somos curados, Padre, y nos afianzamos de esa palabra, Señor. Nos tomamos de ahí, Señor, para orar, para rogarte, Señor, que traigas sanidad sobre la vida de Amira, pero que también traigas sanidad, Señor, sobre el mundo, Padre. Sanidad, Señor, física, sanidad física y sanidad espiritual, Padre. Señor, por los médicos que están al frente de la batalla, Padre. Trae sanidad, Señor. Aún llévate el estrés, llévate la angustia, llévate el cansancio. Renueva sus fuerzas, bendito Dios, porque están cansados, Padre. Le ha tocado doblegarse. Tú lo sabes todo, Señor, aún más de lo que yo pueda saber, porque tú conoces todo, mi Rey de la Gloria. Yo te pido, Señor, que tú traigas sanidad. Oh Dios, que esas vacunas del resultado y pronto puedan estar expandidas en el mundo, Señor. Pero también te pido, Señor, que esta lección que tú has querido enseñarnos, porque has permitido, Señor, que estemos en este confinamiento, la hayamos aprendido. Que no, Señor, se nos olvide las normas de higiene. Que no salgamos, Señor, a hacer lo mismo de antes, Señor, sino que sea una lección aprendida, Padre amado, de, Señor, de volvernos a ti, de volver a tomar
toda tu palabra, todo lo que tú nos decías. Aún, Señor, cuando llego a mi casa, tuve que poner una zapatera para poner los zapatos. Y me acordaba de ti, porque en tu cultura, Señor, cuando la gente llega, se quita los zapatos. Padre, ayúdanos a no ser hacedores olvidadizos, oidores olvidadizos, Señor, porque no hacedores, porque no lo estamos poniendo por obra, sino oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Que esto no pase y no pasó nada, Señor, sino que aprendamos a que tenemos que cuidar nuestras generaciones, Señor, porque o si no, Señor, el diablo se apodera de ellas, bendito Dios. Señor, y te pido por ese dinero, Señor, que tiene Betsy vencido, oh Dios. Que se le llevaron, Padre. Señor, dice tu palabra, oh Dios, que nosotros podemos acudir a ti haciendo memoria de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, Señor. Y apelo a eso, Señor. Que Él pueda devolverle a ella, Señor, lo que le quitó, lo que se le llevó el enemigo, Señor. Redarguye el corazón de este varón para que devuelva, mi Rey amado, para que seas tú, Señor, devolviéndole a Betsy lo que ese varón ha querido llevarse. Ponle, Señor, inquietud por pagarle a tu sierva. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ada pide oración por la salud de su abuelita, que se llama, de la abuelita de una amiga que se llama Elsa. Y Maricañas te pide también por la salud de la señora María Isabel. Coloco a estas dos abuelitas, Padre, para que seas tú, Señor, sanándolas, Padre. Para que seas tú, Señor, dando nuevas fuerzas, dándole vitalidad, Señor. Señor, que seas tú soplando aliento de vida por estas dos abuelitas, mi Rey de la Gloria. Que seas tú, Señor, levantándolas de esa cama de enfermos, Señor. Oh Dios, así como sanaste a la suegra de Pedro, te pedimos que sanes a estas dos mujeres, oh Dios, estas dos abuelitas que hoy están en cama, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo sanidad a sus vidas, renueva sus fuerzas, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Patricia Flores, Señor, te pide conversión familiar. Me uno a esta oración, Señor, para que nuestra familia, oh Dios, pueda volver sus ojos a ti, Señor. Señor, que la familia Flores Ruiz y todo lo que conforma esta familia, Señor, y la familia Flores Segrera, Señor, vuelvan sus ojos a ti y haya conversión, Señor. Que tú, Señor, por favor, eres el único que puede hacerlo, que puedes mudar el corazón de ellos. Llévate la piedra, Señor, ese engrosamiento del corazón, Señor, y pon en ellos, Señor, arrepentimiento y un deseo insaciable por buscarte. Así como busca la sierva torrentes de agua, así ellos te busquen a ti, Señor, para llenar sus vidas, Señor, y que haya un cambio, y el cambio se vea, oh Dios. Señor, porque tú eres la fuente inagotable, tú eres la fuente de agua viva, que ellos recurran a ti, Señor, para que tú sacies, Señor, su hambre. Señor, a veces pretendemos, oh Dios, estar siendo saciados de cosas, Señor, que no llenan nuestras vidas, porque tú lo llenas todo en todo, Señor, y en ti estamos completos, mi Rey de la Gloria. Señor, te pido por los ministerios de la iglesia, pero también quiero darte gracias hoy, Señor, por estos 5 años, oh Dios. 5 años donde ha estado tu presencia con nosotros.
Hoy recuerdo esa palabra que nos diste: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y lo hemos visto, Señor, porque te decíamos, oh Dios, que si tú no ibas con nosotros, no nos lanzábamos a este desafío. Y nos lanzaste así como se lanza el águila a sus polluelos para que vuelen. Así salimos del nido, Señor, solo, Señor, para aceptar tu llamado. Pero hemos visto tu respaldo, hemos visto tu gloria, Señor. Hemos visto, Señor, que has sobrepasado nuestras expectativas, porque tú eres bueno, Señor. Recuerdo el día que nos dijiste: sírveme que yo me haré cargo de todo. Y aún, Señor, hemos pasado dificultades, pero hasta el día de hoy podemos decir que tú te has hecho cargo de todo, Señor. Señor, gracias por estos 5 años. Gracias por cada miembro, Señor, que va a Pan de Vida. Porque nos has dado, Señor, la autoridad para ser discípulos, Señor. Gracias porque aún, Señor, la obra de Mazinga superó nuestras expectativas, donde fuimos a ser discípulos, Señor. Gracias por cada familia que ha llegado a Pan de Vida, aún las que no nos acompañan, como nos decía el pastor. Te damos gracias, Señor, porque en un momento dado, Señor, fueron una base, un soporte, Señor, para poder avanzar en este ministerio. Yo te doy gracias, los bendecimos cada familia que ha llegado a Pan de Vida. Bendecimos como te orábamos en aquel cuarto de intercesión, Señor, a las 4 de la mañana. Bendecimos ese pueblo que tú tienes para nosotros, Señor. Y no sabíamos dónde, ni cómo, ni cuándo, pero orábamos por eso y orábamos por las familias que nos iban a acompañar, Dios. Gracias te doy por ellos. Bendícelos, Señor. Encamínalos, aún los que no están con nosotros, Señor, que puedan seguir en las sendas de justicia y de verdad, en tus caminos, Señor, que eres la verdad, el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias por bendecir Pan de Vida grandemente. Gracias te damos por esa iglesia generosa, Señor, que tú has sembrado en Santa Marta. Ya que Vargas te pide, Señor, por el pago de los servicios prestados. Oh Dios, Señor, tú sabes que ella está necesitando de este dinero, Señor. Señor, y ella es una diezmadora fiel, Señor. Una ofrendadora fiel, Señor. Una servidora fiel y dispuesta siempre, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú desatando esos dineros, Señor, y que ella vea el pago, Señor, de su trabajo, Señor, y que sea bien remunerado, Dios. Abre puertas de bendición para la familia de la Rosa Vargas, Señor. Ellos han visto, Señor, un Dios que saca agua de la peña, porque has hecho milagros, Señor, incalculables en su vida. Padre, pero yo te pido que sigas con ellos, que ellos cada día se gocen, oh Dios, de la aventura que es ser cristiano, porque cada día, Señor, nuestra vida en ti se vuelve una aventura, Señor. Amén. Señor, te pedimos también por la familia Vargas Orozco, Padre. Señor, yo sé que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar cada día. Y veremos maravillas, Señor. Y Santa Marta verá maravillas, oh Dios, en el nombre de Jesús, a través de esta familia, Padre. Y reconocerán, Señor, que tú eres Dios sobre ellos y que hay un Dios grande y poderoso que los ha sacado a la victoria, Padre. Y muchos desearán tener ese Dios porque serán tierra deseable, Padre. Gracias por la vida, Señor, de cada uno de los integrantes de la familia Vargas Orozco. Continúa, Señor, haciendo tu obra perfecta. Perfecciónalos en tu palabra, perfecciónalos en tu verdad, Señor. Y hoy también de una manera especial pongo la vida de Mónica Granados, que mañana está de cumpleaños. Moni, te bendecimos, te amamos con todo nuestro corazón. Eres una bendición para la iglesia. Eres alguien especial que el Señor llevó para ser una columna fuerte.
En mi vida yo me hubiera imaginado esto, pero Dios te llevó con un propósito. Gracias, Moni, por estar ahí, por levantar nuestros brazos cuando nos hemos sentido cansados, cuando hemos necesitado una mano de ayuda, Señor. Gracias por ese corazón dispuesto de Mónica, Señor, para los jóvenes de Pan de Vida y para los jóvenes, Señor, de Pan de Vida Mazinga, Señor. Gracias por su vida, bendícela más, llena su ministerio, Señor, de vida, que sea un ministerio fructífero, Señor, un ministerio donde ella pueda regocijarse, ver, recoger el fruto de lo que ha sembrado y ver que ha sido bueno, Señor. Gracias por el corazón de amor, de generosidad que tú has puesto en Moni, Señor. Bendícela, Señor, que ella pueda ver a sus hijos, o mejor dicho, Señor, que ella pueda ver en sus hijos la siembra que está haciendo, Padre. Que ella recoja en ellos, Padre, todo lo que está sembrando en tu reino, Padre Santo. Moni, te bendecimos con toda bendición espiritual. Te amamos. Recibe un abrazo grande de la gran familia Pan de Vida. Los invito, mis hermanos. Este domingo tendremos el culto de los 5 años. Algo muy sencillo, pero estamos gozosos, estamos felices, porque hasta aquí el Señor nos ha sustentado y sé que Él hará grandes cosas. Moni, te amamos. Iglesia, te amamos. Familia, los amamos. Y nos vemos con el favor de Dios el domingo. Dios les bendiga, amada iglesia.